En este tiempo que estamos preparándonos para nuestro retiro de Semana Santa, quiero hablar una serie de mensajes, por lo menos 4 mensajes que he puesto a estos temas, aprendiendo a escuchar la voz de Dios. Y hoy vamos a comenzar con nuestro primer tema: cómo escuchar a Dios hablar. Y una de las cosas básicas del cristianismo es que cuando nosotros oramos, Dios nos escucha, pero también que Dios se comunica con nosotros, que Dios nos habla. Siempre que abrimos la Biblia, en muchas partes encontramos frases como "y Dios dijo", y rápidamente se nos viene a la idea de que Dios realmente nos habla. Ahora bien, lo cierto es que Dios quiere tener una relación contigo, y no puede haber relación sin comunicación. Para que podamos nosotros tener una relación con Dios, tenemos que comunicarnos con Él. El problema es que la comunicación a menudo es mal interpretada. Cuando mi esposa me habla, suceden 2 cosas. La primera es que no la oigo. Me dice algo y no sé, no lo oí, o la malinterpreté. Y yo sé que a ninguno de ustedes le pasa eso, solo a mí, a ningún hombre. Pero eso es lo que pasa. Pero sí hay 2 cosas que usted tiene que conocer de una mujer. Pero nadie sabe cuáles son esas cosas. Porque ¿quién entiende a las mujeres? Los hombres, no sé. Pero imagínese que si usted le cuesta comunicarse o malinterpreta algunas cosas que su esposa le dice a quien usted ama y que está con usted todo el tiempo, imagínese lo que pasa con Dios. Lo cierto es que Dios habla. Y algunas veces nosotros hemos estado aquí y tocamos este tema, y realmente déjeme decirle que yo soy muy escéptico de la gente que siempre tiene una palabra de parte de Dios, porque muchas cosas tontas se han dicho por personas que reclaman que Dios les ha hablado. Yo he sido muy escéptico cuando la gente dice: Dios me dijo esto. Algunas personas piensan que los pastores tienen como una línea directa con Dios, que Dios le habla. Y déjeme decirles que algunos estarán pensando que uno tiene como un teléfono rojo que se comunica con Dios y que Dios le dice todas las cosas. Pero la verdad es que no es tanto así. Pero algunas veces yo sé cuando Dios me habla directamente y puedo entender la voz de Dios. Y usted no va a creer que es una palabra que me viene, una voz que yo oigo, no. Son impresiones que vienen a la mente, son cosas que son pensamientos que usted tiene, que usted puede pensar y saber que es Dios hablando su vida. Algunas veces estoy en una consejería y la gente me está contando un problema, yo no sé qué decirle, no sé, y digo: Señor, ayúdame, no sé qué decirle a esta pareja, qué decirle a esta persona. Y me viene una idea. Y es Dios que puso esa idea en mí. Y entonces le doy el consejo, y yo sé que ese consejo llegó porque Dios lo mandó. Y esto es como Dios habla. Usted tiene un negocio, tiene una cosa, y usted dice: Señor, ¿qué hago aquí?
y de repente tiene una idea. ¿Sabe dónde vino esa idea? Dios la puso en su mente. Así es como Dios habla. Así es como vienen esas impresiones. Algunas veces no entendemos estas cosas porque hemos vivido vidas en que nosotros decimos, no, yo no creo cómo Dios me va a hablar. Pero, ¿qué hace la diferencia en todo esto? Bueno, la diferencia entre escuchar la voz de Dios y nunca tener la experiencia de no escuchar la voz de Dios es la actitud. La actitud. Y este día estamos comenzando esta nueva serie que hemos llamado Aprendiendo a escuchar la voz de Dios. Y nada va a ser más importante para ti que aprender a entender que Dios desea hablarte y que efectivamente tú puedes escucharle, que puedes escuchar a Dios hablarte. Así es que, hermanos, vamos a ver en una porción bíblica, en una parábola que el Señor contó, que encontramos en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 8. Yo quiero que noten algo aquí. Lucas 8, versículo 4. Mire lo que la palabra de Dios está diciendo ahí. Dice, juntándose una gran multitud, y los de cada ciudad venían a él, les dijo una parábola. Y esta es la parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla. Y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves de los cielos y las aves del cielo la comieron. Fíjese que aquí tenemos una escena y tenemos tres elementos importantes que vamos a encontrar en esta escena. El primero es el sembrador. ¿Y quién es el sembrador? El Señor Jesús, por supuesto. Él es el sembrador. El siguiente elemento que entendemos ahí es la semilla. ¿Y qué representa la semilla? La semilla representa la palabra, por supuesto. Ahora, tenemos otro elemento y es el suelo. El suelo, donde la semilla cae. Y ese suelo, eso somos nosotros. Es el suelo donde la palabra de Dios cae. Así es que déjenme explicarles aquí que todo tiene que ver con una actitud mental. Yo quiero llevarlo de una vez al versículo 8, porque este pasaje y esta parábola de la Biblia tiene dos partes. La primera parte donde el Señor cuenta la parábola y luego también da una explicación más allá de la parábola. Pero en medio de la explicación y en medio de la parábola y en medio de la explicación, el Señor dice este versículo 8, dice, y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por uno. Y mire lo que dice ahora. Dice, hablando estas cosas, decía a gran voz. ¿Qué decía? El que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga, oiga. Así es que aquí lo que Dios nos está hablando y lo está diciendo, esta sintonía o esta actitud debe ser una sintonía que esté bien, ¿cómo digo? Voy a usar la palabra sintonizada, pero perfectamente compatible con Dios. El mensaje tiene que ser claro de parte de Dios. Y esto es muy importante. Así que si te sintonizas con Dios, Él te puede dirigir, Él puede ahorrarte tiempo para que tú no cometas errores, Él puede confortarte cuando lo necesites, Él puede hacer muchas cosas por ti cuando tú necesitas algo de Dios y estás en esa sintonía fina con Dios.
Él puede resolver todas tus necesidades y todos tus problemas, y por eso es importante. Así que Jesús dice, déjeme contarle una historia. La historia de un sembrador. Ese es Jesús. Ahora, aquí vamos a ver cuatro tipos de actitudes. No cuatro tipos de personas. Porque muchas veces nosotros contamos esta parábola y estamos viendo cuatro tipos de personas, pero aquí yo quiero que noten que son cuatro tipos de actitudes. Estas actitudes las podemos tener nosotros en cualquier momento. De cómo recibimos la palabra de Dios. Y Dios dice, el que tenga oídos para oír, oiga. Así es que, ¿cuáles son estas actitudes que nosotros asumimos cuando escuchamos la voz de Dios? ¿O por qué no escuchamos la voz de Dios? ¿Cuál es la actitud? En primer lugar, ¿cómo escucho a Dios hablarme? Número uno, debo cultivar una mente abierta. Número uno, debo cultivar una mente abierta. O sea, tengo que querer escuchar a Dios, estar ansioso, estar receptivo. Tengo que estar listo y esperar a escucharle. ¿Sí? Quizás algunos que nos ven no son creyentes y nunca han escuchado a Dios hablar. Otros son buscadores, otros están aquí, pero me he dicho, pastor, yo me congrego, soy un cristiano, pero no sé, yo no creo que Dios me hable a mí. Y otros, por supuesto, que se han escuchado hablar a Dios. Pero una de las razones por qué nunca escuchamos a Dios es porque hemos cerrado nuestra mente a la posibilidad de que Dios nos pueda dirigir, de que Dios nos pueda hablar, de que Dios nos pueda decir algo, de que Dios realmente puede poder y traernos impresiones a la mente para dirigir las cosas que Él quiere que nosotros hagamos. Así es que este primer tipo de suelo, dice la Biblia, que lo leímos ahí, que cuando el sembrador sembró, fue a sembrar la semilla, una semilla cayó, dice el versículo 5, cayó junto al camino y fue hollada. Y luego el versículo 12 nos está dando la explicación y está diciendo, este es el primer tipo de suelo. Mire, y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. En cada campo de labranza hay un sendero por el cual el sembrador caminará. Y como él lo vaya haciendo, él va sembrando la semilla, la va regando, la va arando. Ahora bien, hay dos características de un sendero. Una es que son duros debido al constante tráfico de personas que caminan en ellos. O sea, el suelo está compactado, está duro. Cuando la semilla cae allí, en ese suelo duro, no tiene ninguna posibilidad. No puede profundizar, no puede echar raíces. Así es que el suelo está duro, pero también hay otra característica que tiene los senderos y que son angostos. ¿Conocen gente así de mente angosta, de mente cerrada, que no les entra nada? Que están aquí, pero su corazón está lejos. Hay gente que la palabra de Dios no tiene ninguna oportunidad. Y vienen las aves del cielo. Porque la semilla queda en la superficie, queda en ese suelo duro, no en el suelo arado, en el suelo que está allí todo abonado y todo listo. Sino que en el camino tienen un corazón duro para recibir la palabra de Dios. Y como resultado, Jesús dice que el sembrador siembra semilla, pero no puede penetrar porque es dura y está compactada. No puede profundizar, no puede germinar, simplemente se queda en la superficie. Y los pájaros del cielo vienen
y se la come. O sea, no hay ningún chance, no hay nada. Y esto es cierto y nos pasa muchas veces. Dios quiere hablarnos, Dios quiere dirigirnos, pero Dios no encuentra ninguna oportunidad. Estamos con la mente tan cerrada y estamos con una actitud tan angosta que la palabra de Dios no tiene ninguna oportunidad. Venimos aún de un tradicionalismo y decimos no, no, no. Y la palabra de Dios no tiene ninguna oportunidad. Ahora, ¿qué nos causa tener una mente cerrada? En primer lugar, el orgullo. El orgullo hace que tengamos una mente cerrada. Básicamente está diciendo, no, 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 yo no necesito a Dios. Yo puedo resolver mis problemas a mi manera. Yo no necesito a Dios, yo puedo manejar mi matrimonio de esta manera. Yo puedo lidiar con mis hijos, con este problema que tengo. Yo no necesito a Dios, yo puedo lidiar mi vida. Yo puedo vivir mi vida a lo Frank Sinatra, o sea, a mi manera. No necesito a Dios. Hay otra cosa también que causa que tengamos una mente cerrada y es el temor. Algunas veces estamos tan miedosos de lo que Dios pueda decirnos. ¿Qué tal si oro y abro mi mente a Dios y Dios me dice algo que no quiero hacer? Si Dios me va a regañar o me va a hacer esto, me va a decir lo otro. El miedo nos hace que cerremos nuestra mente a Dios. Hay algo que no queremos hacer que nos parece que es impopular o que va contra las cosas que quiero hacer, mis deseos. ¿Y qué tal si Dios me los cambia? O es que abro mi mente a Dios y me voy a volver como un fanático de esos religiosos y voy a tener que andar con un peinado de copeta y no sé qué. El miedo. Pero hay otra cosa también que nos causa que nosotros cerremos nuestra mente y es el resentimiento o la amargura. Si alguna vez fuimos heridos y seguimos manteniéndonos esos recuerdos dolorosos, esto causa también que corramos nuestra mente, que cerremos nuestra mente a Dios. Comenzamos a decir, ¿por qué Dios permitió esto? ¿Por qué me tuvo que pasar a mí esto? Si Dios es un Dios de amor, ¿por qué no me guardó? ¿Por qué no hizo esto por mí? Déjame decirte que yo lo siento mucho lo que te pasa. Pero Dios nos dio el libre albedrío, nos dio la libertad. Y el hombre corre en su destino. Y mientras estemos en este mundo, ¿sabes qué? Nos van a herir y nosotros también posiblemente vamos a herir a otras personas. Aquí no es el cielo. Pero la gente le echa la culpa a Dios y dice, ¿por qué Dios me quitó a este ser querido? ¿Por qué Dios hizo esto? Y pasan resentidos y eso hace que cierren su mente a Dios. Pero el primer paso para escuchar a Dios hablar es que debo cultivar una mente abierta. Tengo que abrir mi mente. No puedo cerrarla. Tengo que abrirla para que Dios pueda hablarme. En segundo lugar, debo tomar tiempo para escuchar a Dios. Debo hacer tiempo para escuchar a Dios hablarme. Tengo que tranquilizarme, tengo que estar quieto, ponerlo allí en mis planes del día. Yo no sé, pero hacemos citas todo el tiempo, hacemos unas citas para hacer nuestras vacaciones, para ir al dentista, para hacer las tareas, todo lo demás. Programamos tiempo para Dios en tu día, o programas tiempo para Dios en tu día. Yo pregunto esto. ¿O Dios se queda con el tiempo sobrante? Mis hermanos, la segunda razón por la cual las personas no escuchan la voz de Dios es porque siempre andan a la carrera y saben que somos sanpedranos y los sanpedranos siempre tenemos que andar a la carrera. Yo no sé por qué, pero todos los queremos rápido. Váyase a ver ahí, hermanos, si esto está en el semáforo y medio se pone en verde y vas a sentir la pitazón atrás y usted no se mueve rápido. Porque todo el mundo quiere andar a la carrera y en ese corre. ¿Le damos tiempo a Dios?
Dios, sí, háblame, pero apúrate porque no tengo tiempo. No tengo mucho tiempo para ti. Dios, háblame porque ahorita me sobra un poquito de tiempo. Sí, en este momentito si me hablas, yo te escucho. Así es que andamos ahí todo el tiempo apurados. Dios, estoy apurado, así que hazlo rápido. Pero Lucas capítulo 8, el versículo 6 lo dice. Mire, y otra parte cayó sobre la piedra, y la sida se secó porque no tenía humedad. Y el versículo 13 dice, y los de sobre la piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo, mas esto no tienen raíces, que a tiempo creen, y en el tiempo de la tentación se aparta. Bueno, así como el sendero duro representa una mente cerrada, el suelo poco profundo representa una mente superficial, o sea, que es poco profundo. Cuando yo leía este pasaje, cuando era un niño, estaba pensando que el sembrador fue a tirar la semilla a un bulto de piedra. Yo decía, pero qué tonto es eso, ¿verdad? ¿Quién se va a poner a tirar semillas en un montón de piedras? Y es que en el Medio Oriente, principalmente en Jerusalén, el suelo solo tiene una superficie de entre 3 a 4 pulgadas y algunas veces puede llegar hasta 6 pulgadas, pero hay un manto rocoso abajo. O sea que la semilla tiene poca profundidad para que sus raíces se profundicen. Y cuando el sol calienta y ya no tiene mucha humedad, se muere, se seca y no tienen oportunidad. Así que si viene el verano y el calor está en su apogeo, las plantas se debilitan y se secan y se mueren, porque hay esta plancha de rocas allá abajo que no deja que profundice más. Él está diciendo que esto representa el tipo superficial de oidor que escucha la palabra de Dios, brotan, están emocionados, pero no dura. ¿Sabe que algunas veces yo estoy aquí y hay hermanos que después del culto van conmigo y me dicen, pastor, ese mensaje me tocó, y empiezan a llorar, pastor, qué lindo, Dios me habló, y Dios me habló, y empiezan a decir lo lindo que, cómo sintieron la voz de Dios. Pero cuando salen de aquí, siguen viviendo igual, siguen viviendo de la misma manera. No hay un cambio, no hay una transformación. Así que algunas veces escuchamos a Dios y nos emocionamos y somos movidos superficialmente y reaccionamos emocionalmente, movidos por impulsos. Así es que estas personas existen, pero no echan raíces, solo fue la emoción. La palabra no se retuvo. La palabra no tuvo oportunidad. Salieron de la iglesia y acabó todo. El pastor David decía la vez pasada que hay un estudio y se encontró que nosotros olvidamos del 90 al 95% en las próximas 72 horas. Si hay una estadística que deprime tanto a los pastores es esta, de saber que este mensaje, el 95% de este mensaje, el miércoles ya a ustedes se les ha olvidado por completo. Si usted lo apunta, porque el 5% que recuerda son las personas que apuntan. Yo quiero decirle algo, que el papel es más inteligente que usted, porque se acuerda más de las cosas. Pero si usted quiere que la palabra de Dios no sea superficial, usted no solo tiene que escucharla, usted tiene que meditarla,
Usted tiene que ir a sus notas, usted tiene que ir ahí día a día y ver que Dios le está hablando y decir, voy a repasar esto. ¿Sabe qué? Eso no se va a olvidar. Porque Dios nos está hablando de esta manera. Y nos pasa a nosotros mismos. Yo ya no me acuerdo mucho de lo que prediqué el domingo pasado. Bueno, el domingo pasado lo prediqué. Estuvimos hablando aquí de la misericordia de Dios, estuvimos aquí hablando de lo que Dios, nos estuvimos orando más que todo, oyendo lindo testimonio de lo que Dios hace a través de muchos ministerios. ¿No es cierto, hermanos? Así es que se nos olvidan las cosas. Les hago una pregunta: ¿cuántos de ustedes dirían que aceptan y creen en los 10 mandamientos y que quieren vivir conforme a los 10 mandamientos? A ver las manos. Yo sé que todos levantarían la mano aquí. Sí, todos queremos vivir conforme a los 10 mandamientos, obedecer a Dios así, porque fueron dados por Dios. Pero si yo les preguntara a ustedes, a ver, ¿cuántos pueden venir aquí adelante y recitarme los 10 mandamientos? Ya no levantaría mucho las manos así. Y dice, bueno, yo quiero vivir conforme a los mandamientos, pero no me acuerdo cuáles son, ni los conozco, no los puedo recitar. Así que el versículo dice, mire, el versículo 13, los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. En otras palabras, ellos no retienen. Y oiga esto, Él está diciendo que tú puedes estar emocionado sin ser transformado. Tú puedes ser o estar emocionado sin ser transformado. Necesitas escribirlo en un diario, en un folder de sermones. Necesitas estar estudiando la Biblia, tomar notas, revisándolas. Necesitas estar allí dándote cuenta que Dios te habla. En lo que he pastoreado esta iglesia, he visto cómo muchas personas han comenzado fogosas, emocionadas, y del tiempo ya ni se les ve aquí. Personas que vinieron con una dificultad, con una necesidad. Dios las cambió, los transformó, hizo el milagro que querían, les trajo la persona querida que ellos querían. ¿Sabe qué? Y después ya no se ve. ¿Qué pasó? Creyeron y dice, funciona, caramba, sí. Pero después se olvidaron. ¿Qué pasó con eso? Siempre estoy hablándole al Señor, diciéndole, Señor, ¿qué sigue? ¿Cuál es el siguiente paso en mi carrera? ¿Cuál es el siguiente paso en mi matrimonio? ¿Cuál es el siguiente paso en mi familia, en el ministerio? Debemos cultivar una mente abierta, pero también debemos asignar tiempo para escuchar a Dios hablar. En tercer lugar, debo eliminar las distracciones. Las distracciones. Algunas veces tenemos mentes preocupadas. Por eso la Biblia dice aquí que debemos de tener una actitud donde debemos de evitar, donde debemos eliminar las cosas que nos distraen. Porque algunas veces solo estamos especulando. En Hechos capítulo 18 hay una historia ahí de un joven que se llamaba Eutico. Eutico. Mire qué nombre más lindo para poner a un hijo. Pablo estaba en Troas, estaba predicando. Pablo predicaba largo, sabe que el sermón de Pablo se extendía. Yo no creo que tendrían a Pablo como pastor aquí en esta iglesia,
porque ahorita todo el mundo está pensando, el pastor dijo que eran 4 puntos y va por el tercero, que ahora va a terminar. Pero Eutico estaba allí y el anhídrido carbónico, ese humo que sale de las lámparas, porque no había luz eléctrica en aquel tiempo, ellos estaban en una terraza, en un tercer piso. Y Pablo extendía su sermón hasta la medianoche. Y Eutico era un joven que llegaba solo para especular. ¿Sabe qué? Se sentaba en la ventana. ¿Y sabe qué significa sentarse en la ventana? Que tiene una mirada en el mundo y la otra mirada en las cosas de Dios. Y va a la iglesia porque quiere escuchar a Dios, pero no quiere perderse lo que está pasando en el mundo. Y va a la iglesia a especular, a ver si vino la hermana fulana de tal o el hermano fulano de tal, o a ver cómo vino la hermana vestida, o a ver cómo predica el pastor, a ver si predica de nuevo otro sermón malo como el anterior. Se paran allí en la puerta a especular. Y se cayó. Se cayó de un tercer piso. Se puede imaginar el platanazo que se pegó. Y sí, nos da risa, pero sus papás no se reyeron. ¿Sabe por qué? Porque este muchacho murió. Murió. Y Pablo baja. Tiene que orar por él. He sido pastor. ¿Y cuánta gente comienza con emociones fuertes, pero luego empieza a especular? ¿Y cuántos hermanos he visto morir espiritualmente? Algunos resucitan y ya no vienen a sentarse allí a la ventana. Ahora se sientan en un lugar para escuchar a Dios. Pero cuando tenemos una mente así, es porque nuestra mente está inundada de otros pensamientos. Nuestra mente está llena de preocupaciones del diario vivir, problemas, planes, ambiciones, deudas, todas esas diferentes cosas. Y nunca le damos a Dios una prioridad que Él necesita. No profundizamos. Muchas veces Dios ha querido hablarnos y lo que obtiene es señal de ocupado. Por favor, deje su mensaje. Una vez el pastor Mario Fumero me dejó un mensaje ahí y me dijo: yo no quiero hablar con una máquina tonta, quiero hablar con el tonto dueño de esa máquina. Así es que cuando Mario me habla, yo le contesto rápido. Pero ¿cuántas veces Dios quiere hablarnos? Y lo que aparece ahí es una máquina. No obtiene señal. Tenemos que hacer tiempo, mis hermanos. Cuando estoy muy ocupado y cuando hay muchas cosas que son buenas, pero que te distraen. No estoy hablando de cosas malas, pero algunas veces estamos demasiado ocupados para escuchar a Dios. Así es que otra parte cayó entre espinos, dice el versículo 7. Otra parte cayó entre espinos. Y los espinos que nacieron juntamente con ella, la ahogaron. Y el versículo 14 que dice, mira, aquí está la explicación. La que cayó entre espinos. Estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Hermanos, el suelo con mala hierba o espino o espinas. Este es el tercer tipo que el sembrador sembró. Esto representa una mente preocupada. Somos distraídos. La semilla germina y crece, pero esta es ahogada por las malas hierbas antes que den fruto. Fruto. ¿Por qué es que muchas personas viven sus vidas improductivas?
Personas de 50, 60, que dicen, no sé cuál es el propósito en esta vida. No sé qué es lo que Dios quiere. Están tan desorientadas, no saben qué hacer. ¿Sabe qué? No están invirtiendo tiempo con el Señor. Dios no tiene la intención de hacer soplar y desperdiciar tu vida. Dios tampoco está jugando contigo, ni quiere va a jugar contigo. Dios no te va a dar cosas a ti si tú no has cumplido con las cosas que tienes que cumplir aquí. ¿Por qué te va a dar cosas nuevas? ¿Por qué Dios te va a hablar a ti si lo que te dijo antes no lo has hecho? Dios no juega con nadie. Aquí los muchachos en Semana Santa les gusta cantar un canto que dice, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor. Y se quedan hasta media hora, sí, Señor, oh, sí, Señor, sí, Señor. Y a mí me dan ganas de volver a, ajá, y entonces, sí, Señor, ¿qué? ¿O estás diciendo sí, Señor, para vivir igual? ¿O para especular? ¿O realmente para hacer lo que Dios dice? El famoso teólogo Dietrich Bonhoeffer decía que cuando Dios habla, la única respuesta que tiene el hombre es decirle sí, Señor, o sí, Señor. Porque cuando Dios habla, se le respeta. Pero algunas veces tenemos mentes tan preocupadas. El recibo de la aire nos saca y nos olvidamos. Un problemita. Y vemos lo grande que es nuestro problema, no lo grande que es nuestro Dios, porque no conocemos a Dios. Pero si tú conocieras a Dios, miraría lo grande que es Dios y no lo grande que es tu problema. Porque si Dios está con nosotros, ¿sabes una cosa, mi hermano? ¿De qué tenemos que preocuparnos? Pero Dios no te puede hablar si estás viendo novelas o estás entretenido en otras cosas. Nos distraemos y permitimos todo, pero nada en relación con Dios. Este tiempo he tenido que trabajar con pastores. Y algunas veces me he dado cuenta de que algunas veces incluso estamos tan ocupados en las cosas de Dios que descuidamos las cosas de Dios. Y yo estoy por mandar a hacerme un rótulo para ponerlo en mi oficina que diga, ten cuidado con lo improductivo de una vida muy ocupada. Porque algunas veces estamos tan ocupados que nos volvemos improductivos. Y ocupados para no darle tiempo a Dios. Y nunca confundas la actividad con la productividad. Hay muchos que andan haciendo muchas cosas, pero lo único que hacen es dar vueltas en círculos. No hay enfoque en sus vidas, no hay ritmo, no hay razón, no hay propósito. No han descubierto por qué Dios los creó. ¿Por qué pasa esto? Porque no estás hablando con Dios y no le estás permitiendo que Él te hable. Mis hermanos, tenemos que eliminar las distracciones. Jesús dice que las distracciones son como malas hierbas. Y nos da 3 ejemplos. Dice que las preocupaciones son malas hierbas. Y en primer lugar, dice que los afanes de la vida. O sea, las preocupaciones son estas malas hierbas. Los afanes pueden distraerte de escuchar a Dios. No puedes orar y preocuparte al mismo tiempo. Las preocupaciones son el problema y las presiones de la vida. La palabra griega para decir preocupación, ¿sabe qué? Es apuntar en todas direcciones. Eso quiere decir.
No tienes un rumbo, no tienes nada. Vas al garete por la vida. Pero si tú te concentras en pedirle dirección a Dios, por eso Proverbio dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y fíjate que esta es una promesa, dice, reconócele en todos tus caminos. ¿Y él qué? Enderezará, te mostrará la senda, el camino correcto. No tienes que andar en direcciones ahí. Él te va a mostrar el camino correcto. Pero las malas hierbas de los afanes, de las preocupaciones, hace que esa palabra no venga a nuestra mente. Que Dios no pueda hablarnos. Que Dios no pueda mostrarnos las promesas y las cosas que Él tiene. En segundo lugar, habla de las riquezas, que pueden ser malas hierbas para tu vida. Podemos mantenernos tan ocupados haciendo dinero que no tenemos tiempo para Dios. Que no disfrutamos, que nos levantamos por la mañana y nos vamos a trabajar, y nuestra vida es trabajar, trabajar, trabajar y dormir. Pero ¿dónde está Dios en todo esto? ¿Dónde está Dios? Dios solo obtendrá lo que te sobre de tu tiempo. En el deseo de hacer dinero, te puedes olvidar de Dios, mi hermano. Y luego habla de los placeres. Otra mala hierba que pueden ser los placeres. Y no hay nada malo con los placeres. Porque ¿quién te dio la capacidad para que tú puedas disfrutar los placeres? ¿Quién te dio el tacto? Dios te dio todas esas cosas. No es que los placeres sean malos. Lo que pasa es que cuando los placeres toman un lugar mayor que Dios, este es el propósito, este es el problema. Un hermano me dijo una vez, y yo le he contado ya, pastor, ¿me puede dar vacaciones espirituales? Yo le dije, hermano, ¿cómo vacaciones espirituales? Usted está de vacaciones, es bueno tomar vacaciones. No, me dice que quiero irme a Ceiba, pero quiero vacaciones espirituales porque ahí en Ceiba va a estar el carnaval y yo quiero ir a bailar, a tomar, a hacer cosas así. Y yo no sé si usted me da. Y yo digo, ¿vacaciones de quién estás pidiendo? ¿Vacaciones de Dios? ¿Vacaciones de Dios? Y nosotros decimos, ve que hermanito, pero nosotros lo hacemos también. ¿Y de quién estás tomando vacaciones? De Dios. Dios quiere que disfrutes el placer, pero está diciendo que puedes estar tan ocupado teniendo diversión que te puedes olvidar de Dios. ¿Cuánta gente se olvida de Dios? Puedes estar tan ocupado teniendo diversión, haciendo otras actividades, haciendo otras cosas, que te has olvidado de Dios. Mis hermanos, hay diferentes tipos de malas hierbas. Y puedes hacer tu propia lista de las cosas que te tientan a alejarte de Dios. Puede ser una relación, una responsabilidad, cualquier cosa. Una espina o una mala hierba es cualquier cosa que te distrae de hacer tiempo para Dios. Tienes que sentarte, tienes que quedarte allí. Tienes que decirle, Señor, ¿qué tienes para decirme hoy? Nunca salgas de tu casa sin que ores. Dice la Biblia que el Señor nos va a guiar. Que el Señor es nuestro ayudador. Sí. Ve por el carro y maneja y habla con Dios. Por favor, no cierre los ojos. Pero habla con Dios como con un amigo. Yo voy cuando salgo de la mañana y digo, Señor, gracias por este día. No sé lo que va a ocurrir, pero sé que tú estás conmigo. Y algunas veces Dios me habla. Y eso es lo que pasa. Pero cuando comienzo a descuidar el tiempo con Dios en mi diario vivir, cuando comienzo a abandonar los grupos de desarrollo cristiano, los grupos de matrimonios,
¿Sabe que aquí tenemos escuela dominical a las 10 de la mañana, verdad, Héctor David? ¿Y cuántos caballeros vienen? Tan poquitos. Y podemos estar aquí a las 10 de la mañana. ¿Por qué no tenemos tiempo para Dios? Son estudios bíblicos, son cosas que nos van a ayudar. Es la voz de Dios hablándonos. Reuniones de matrimonio, reuniones de jóvenes. ¿Por qué nos tenemos que alejar? Cuando empezamos a tener malas hierbas, cuando las malas hierbas empiezan a crecer en tu vida, la Biblia dice que esto ahogará tu vida espiritual. Y les hago una pregunta teológica. ¿Qué necesita para que una hierba crezca? ¿Qué necesita hacer usted? Nada. No tiene que abonarla, no tiene que cuidarla. La mala hierba viene. Ayer estaba con May, ya tengo las uñas limpias, limpiando todo el jardín, cuidándolo. Y yo me dediqué a arrancar las malas hierbas de las plantas. Y May me decía, cuidadito, cuidadito, hacerlo con cuidado, porque arrancando esas cosas puede tallar la plantita. Imagínense que uno arranca las hierbas y ni se arrancan. Se corta la raíz, pero las plantitas hay que tenerlas, hay que tratarlas con mucho cuidado. Y May le habla a las plantas, hay que hablarles. Y hay que abonarlas, hay que ponerles ahí algo para que estén bonitas. Y no se le puede tirar el chorro de agua, hay que ponerlo suavecito. Pero a las malas hierbas ni siquiera regarlas tiene usted. Ahí crecen. Hay que tener cuidado, hermanos. Porque las malas hierbas, esas cosas que tú tienes en tu lista, te pueden alejar de Dios. Te pueden apartar de Dios. Te pueden hacer caer como autico espiritualmente. Ninguna distracción que nosotros creamos es más importante. Porque quiero verme que dice que la de Dios es la que enriquece. ¿Cómo dice el versículo? Quiero acordarme. La bendición del Señor es la que enriquece. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza en ella. La bendición del Señor enriquece. No son tus habilidades. Tú puedes tener mucha habilidad. Tú puedes ser muy inteligente. Pero es la bendición de Dios la que enriquece. Así que tus habilidades como chofer pueden ser muy buenas, pero sale a la mañana y dile, Señor, guárdame. Guarda mi camino. Porque la bendición de Dios es la que te guarda. Y no tu habilidad humana. Tus habilidades y tus pensamientos es lo que te va a hacer prosperar. Es la bendición de Dios la que te hace prosperar. Por eso tienes que escuchar la voz de Dios. Y en cuarto lugar, debo cooperar con lo que Él dice. Y aquí estamos hablando de un corazón dispuesto. Dispuesto. Cuando alguien dice, sí, Señor, sí, sí, Señor. ¿Sabe qué lindo? Cuando Dios no tiene que andar correteándolos, sino que podemos decir, sí, Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Hay una actividad, sí, Señor, aquí estoy. Un estudio bíblico, aquí estoy. Escuela dominical, aquí estoy. Las damas, aquí estoy, Señor. Estoy listo. Voy a escuchar tu voz. Y esta es nuestra actitud. Ahora dinos, Señor, qué hacer. Estoy a tu disposición. Y esto es lo que Dios quiere que hagas. Si quiere que Dios te hable, necesitas decir, sí, Señor.
Hará lo que tú digas, no importa si lo entiendo o no lo entienda, no importa si es popular o es impopular. Señor, yo voy a hacer lo que tú quieres. Si es ir al Catarino Rivas a predicarle a esa gente que ni conozco, ahí voy a estar. Estos son las vidas que dan fruto. El versículo 5, 15, que es el cuarto suelo que representa un corazón dispuesto a hacer lo que Dios quiere. Dice este versículo 15, mas la que cayó en buena tierra. Estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y llevan fruto en paciencia. En paciencia. Yo quiero que mires algo en este versículo. Dice, mas la que cayó en buena tierra. Estos son los que con corazón bueno y recto, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Retiene. ¿Qué dice ahí? Retiene. La escribe, la lee, la meditan. La que están constantemente estudiándola. Dice que no solo la lee, sino que la retiene. Retiene la palabra oída y da fruto. Da fruto en perseverancia. Hermanos, un corazón dispuesto es un corazón que retiene la palabra de Dios. Santiago capítulo 1, 22. ¿Sabe qué nos dice la Biblia ahí? Es bien conocido este versículo. Santiago 1, 22 dice, va a ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hay dos cosas que tú puedes hacer con la palabra hoy. Ser un oidor. Y que cuando salgas de aquí, el pájaro se comió la palabra. La semilla de la palabra. Muchos aquí están más pensando en qué van a ir a almorzar. En que si se les mojó o se les ensució el carro con esta lluvia. Están pensando más en que si tienen una llanta punchada. Están pensando dónde van a ir esta tarde. Están pensando más en el partido de su equipo que en la palabra de Dios. Estos son los pájaros que comen la palabra, la semilla. Una mente cerrada que no tiene oportunidad. Otros salen con mentes superficiales, con mentes preocupadas. Pero dice que hay otros que son hacedores de la palabra, que tienen un corazón dispuesto a decirle, sí, Señor, retengo tu palabra y la pongo por obra. Dios habla, pero tú tienes que tener una sintonía para retener la palabra. Yo te pregunto, ¿te ha hablado Dios hoy? Dios habla, mi hermano. Y Dios habla a tus corazones. Que Dios te bendiga y te guarde. Que la gloria sea dada a Dios por siempre. Amén. Vamos a orar, Padre. Tú nos has hablado tan claramente que no tenemos duda que eres el Dios que habla a nuestra vida. Gracias, Señor, porque tú nos dices que podemos hacer dos cosas con esta palabra: ser hacedores de ella o ser oidores olvidadizos.
que tomemos la determinación de un suelo que quiere, Señor, germinar, crecer y dar frutos, porque estamos dispuestos a ser hacedores, a retener tu palabra y hacer que esta palabra crezca en mi vida. Gracias porque estos consejos son consejos que nos hacen vivir bien, Padre, porque tú sabes mejor que nosotros lo que necesitamos. Tú conoces aún el futuro y tú conoces, Señor, lo que vamos a pasar, pero también has mandado la provisión para socorrernos. Que esta palabra, Señor, que hemos hablado en este día pueda ser docencia en nuestros corazones. Tu Espíritu Santo haga docencia y la retengamos, la analicemos y la vivamos. Prepáranos, Señor, para este tiempo en que vamos a nuestro retiro. Y gracias porque tú eres nuestro Dios, el que va a estar con nosotros siempre. En el nombre bendito y sacrosanto de tu Hijo amado Jesucristo oramos. No sin antes pedirte por cada necesidad que hoy se presenta delante del trono de tu gracia. Sea necesidad, Señor, física, económica, social, mental. Que tomamos actitudes correctas, Padre. Y que tú seas nuestro Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos en esta semana que hoy comienza. Que todas sus actividades sean respaldadas y prosperadas por ti. Y que, oh Señor, se puedan gozar en tu presencia, sabiendo que son guiados por ti. Gracias, y a ti te damos honra y gloria por siempre. Y en el bendito y sacrosanto nombre de tu Hijo amado Jesucristo oramos. Amén y amén.